Durante milenios, la galaxia había evitado este mundo. Cada especie que había intentado explorarlo desapareció sin dejar rastro. Las naves que entraban en su órbita perdían todas las señales. Nadie regresaba. El nombre Erebos 7 se convirtió en una advertencia en todas las estrellas: no perturben el mundo silencioso. Pero los humanos eran diferentes. Llevaban solo unos pocos cientos de años en el espacio. Sin embargo, ya estaban haciendo lo que nadie más se atrevía. Eran curiosos, tercos y no temían a los misterios. Y así, una noche tranquila, una pequeña nave de investigación humana, la Peregrina, captó una extraña señal desde el lado oscuro de Erebos 7. No era ruido. No era estática aleatoria. Era una sola palabra clara: hola. La capitana Aura Velasco miró la pantalla con incredulidad. El sonido se repitió, tranquilo y mecánico, pero viejo, como si hubiera estado esperando que alguien respondiera durante mucho tiempo. Su segundo al mando, el teniente Gael, frunció el ceño. No puede ser real. No hay ningún transmisor activo allí abajo. Aura negó lentamente con la cabeza. Entonces, ¿quién lo dijo? La IA de la nave, Nexus, habló suavemente. La señal contiene un patrón de frecuencia antiguo. Ninguna civilización conocida lo utiliza. El último registro de esta frecuencia es de antes del Gran Colapso, hace más de 50.000 años. La tripulación guardó silencio. Todos miraron el planeta oscuro en la pantalla. Nubes negras, una superficie rota, sin luz. Aura se inclinó hacia adelante, su voz tranquila, pero aguda. Preparen el tren de aterrizaje. Vamos a bajar. Gael parecía conmocionado. Capitana, ¿habla en serio? Todas las naves que se han acercado a ese planeta nunca regresaron. Ella terminó por él: sí, lo sé. Pero alguien o algo acaba de decir, hola, y quiero saber quién. La Peregrina descendió a través de densas capas de polvo y estática. Los relámpagos cruzaban las nubes negras. Las luces de la nave cortaban la oscuridad, revelando montañas afiladas y llanuras infinitas de ceniza. Radiación mínima, informó Nexus. Pero las lecturas de energía son extrañas, como si todo el planeta estuviera zumbando. ¿Zumbando?, repitió Gael. Los planetas no zumban. Aparentemente, este sí, dijo Aura en voz baja. Aterrizaron en un amplio valle rodeado de antiguos pilares de piedra. El suelo parecía de cristal, liso y brillante, como si se hubiera derretido hacía mucho tiempo. Aura salió primero, sus botas crujieron suavemente. El aire era frío, pesado, pero respirable. La visera de su casco escaneó el horizonte. Ni vida, ni movimiento, solo oscuridad. Entonces su radio crepitó. Capitana, dijo la voz de Nexus, detecto una estructura debajo de la superficie. Masiva, profunda. ¿Está viva? El corazón de Aura se aceleró. ¿Viva? Sí. Como una máquina esperando una orden. El suelo vibró bajo sus pies. Solo un leve temblor, pero suficiente para que todos se quedaran paralizados. Todos, de vuelta a la nave, gritó Gael. Pero Aura no se movió. Sus ojos estaban fijos en un símbolo tallado en el suelo vidrioso. Era un círculo perfecto con líneas que lo atravesaban, brillando débilmente en azul. Pulsó una vez, luego otra. Aura se agachó, quitando el polvo con su guante. Está reaccionando a la luz o al sonido, pensó por un momento. Luego, lentamente, susurró una palabra: hola. El efecto fue instantáneo. El símbolo brilló intensamente, iluminando todo el valle. El suelo tembló mientras el cristal se abría. Enormes paneles de piedra comenzaron a moverse, deslizándose para revelar una escalera que conducía a las profundidades subterráneas. La tripulación retrocedió, aterrada. Gael gritó: «Capitana, aléjese de ahí». Pero Aura no podía. Estaba paralizada por el asombro. El aire se llenó de un zumbido bajo y rítmico, como un latido. Desde abajo llegó una voz, suave al principio, luego más fuerte: «Han pronunciado la palabra». La tripulación miró salvajemente a su alrededor,
tratando de encontrar la fuente. La voz resonó de nuevo, tranquila y profunda, como si algo antiguo estuviera despertando. El silencio se ha roto. La escalera brilló con luz. Aura dio un paso cauteloso hacia adelante. Gael la agarró del brazo. No. No sabemos qué es esto. Ella lo miró. Es para esto que vinimos. Debajo de ellos, algo enorme se movió. Engranajes girando, metal moviéndose, ecos rodando por el suelo. Capitana, dijo Nexus, su voz ahora temblorosa. Detecto un enorme aumento de energía. Se está extendiendo por todo el planeta. Los sistemas están en línea. Las redes eléctricas que han estado muertas durante miles de años se están reactivando. Aura sonrió débilmente. Entonces, está despertando. De repente, todas las pantallas de comunicación dentro de la peregrina parpadearon. Extraños símbolos aparecieron, desplazándose rápidamente por cada monitor. Luego, una sola imagen permaneció, un ojo brillante, antiguo y mecánico. La voz regresó. ¿Quién llama al guardián del silencio? Aura miró directamente a la pantalla. Capitana Aura Velasco, mando de la expedición humana. Hubo una pausa, un silencio largo y profundo que pareció una eternidad. Luego, la voz habló de nuevo. Humano. El suelo tembló. Las luces del valle brillaron más intensamente. Han pasado 43.912 años. Y desde que uno de su especie pronunció la palabra. ¿Los ojos de Aura se abrieron de par en par nuestra especie? ¿Conocéis a los humanos? Conocí a vuestros creadores. Un destello cegador estalló en el horizonte y cada estructura dormida del planeta se iluminó a la vez. Torres se alzaron del suelo, el polvo caía como nieve. Gael susurró, ¿qué acaba de despertar, capitana? Aura observó con asombro silencioso cómo el mundo antiguo volvía a la vida. Algo, dijo en voz baja, que nos recuerda. El suelo siguió temblando mucho después de que apareció la primera luz. El planeta que había dormido durante miles de años ahora estaba vivo de nuevo. La capitana Aura Velasco se encontraba en medio del valle brillante, su visera reflejaba la extraña luz azul. A su alrededor, la tripulación de la peregrina observaba en silencio, sus rostros llenos de miedo y asombro. Las enormes torres de piedra que los rodeaban ahora pulsaban con energía como venas que transportan sangre a través del cuerpo de un mundo vivo. El teniente Gael susurró, es como si todo el planeta estuviera respirando. Desde las profundidades subterráneas, la voz regresó, serena, antigua y poderosa. Habéis despertado al guardián del silencio. Las palabras resonaron por el valle, vibrando a través de sus huesos. Aura se acercó a la escalera abierta que conducía al interior de la tierra. ¿Quién eres?, preguntó. La voz respondió lentamente, cada palabra llevando un eco extraño, soy la memoria de Erebo, el guardián, el último eco de los arquitectos. El nombre hizo que Aura se detuviera. Había oído esa palabra antes. Arquitectos en los antiguos mitos espaciales. Antiguos constructores que crearon mundos, vida y tecnología más allá de la imaginación. Pero nunca se había encontrado evidencia real de ellos, hasta ahora. Gael se volvió hacia ella. Capitana, deberíamos irnos ahora. Esto nos supera. Aura no se movió. No, Gael. Esto es para lo que vinimos. El primer rastro real de los arquitectos. La voz habló de nuevo, mucho tiempo he esperado. La palabra se perdió, pero ahora ha sido pronunciada una vez más. Aura parecía confundida. ¿La palabra? ¿Te refieres a cuando dije, hola? Hubo una pausa, luego un sonido como el viento moviéndose a través de pasillos metálicos. Sí, la palabra de conexión. El primer sonido que los arquitectos usaron para dar vida. Gael frunció el ceño. ¿Estás diciendo que una palabra tan simple te despertó? Eso es imposible. No imposible, respondió el guardián. Los arquitectos construyeron poder en el significado. Dieron forma a la creación con el lenguaje. Cada palabra llevaba código, energía y memoria. Solo aquellos que recuerdan pueden pronunciarla. El corazón de Aura se aceleró. ¿Y crees que los humanos la recordaron?
La voz se suavizó. Sois sus hijos. Fuisteis hechos a su imagen. La tripulación se miró. Nadie habló. Gael finalmente rompió el silencio. Capitana, ¿estamos escuchando bien? Está diciendo que los humanos fueron creados por los arquitectos. Aura miró las torres brillantes. Eso parece. El guardián continuó: cuando los arquitectos cayeron, la palabra se perdió. Toda la vida olvidó cómo pronunciarla. Todos menos vosotros. De repente, el suelo tembló de nuevo. La voz de Nexus crepitó en el casco de Aura. Capitana, algo está sucediendo en todo el planeta. Firmas de energía masivas. Es como si una red eléctrica estuviera entrando en línea. Aura se volvió hacia la peregrina. ¿Puedes rastrear la fuente? Negativo. Está en todas partes. Como si todo el planeta estuviera despertando a la vez. Encima de ellos, las nubes negras comenzaron a arremolinarse. Luces brillantes parpadearon dentro de ellas. Relámpagos azules, afilados y antinaturales. La voz del guardián cambió de tono, ahora más baja. Ten cuidado, orador de la palabra. Otros vendrán. Temen el regreso de lo que una vez los gobernó. Aura frunció el ceño. ¿Otros? ¿Quiénes? Los hijos de la rebelión. Los que destruyeron a los arquitectos y borraron la palabra. No permitirán que resurja. Gael maldijo en voz baja. Está hablando de otras especies, ¿verdad? Aura asintió sombríamente. Si esto está diciendo la verdad, acabamos de despertar algo que todas las demás civilizaciones querían olvidar. El valle comenzó a temblar más violentamente. Grietas azules se extendieron por el suelo vidrioso como venas de luz. La alarma de la nave sonó. Capitana, advirtió Nexus, el aumento de energía está alcanzando niveles críticos. Necesitamos despegar ahora o corremos el riesgo de ser sepultados. Aura vaciló, todavía mirando la escalera brillante. Guardián, ¿qué pasa si nos vamos? No podéis dejar lo que ya ha comenzado. El silencio se ha roto. El despertar continuará con o sin vosotros. Gael la agarró del brazo. Aura, tenemos que irnos. De mala gana, ella asintió. La tripulación corrió de regreso a la nave mientras el suelo comenzaba a abrirse. Enormes pilares metálicos se alzaron de debajo de la superficie, formando patrones circulares perfectos alrededor del valle. La peregrina se elevó en el aire justo cuando el valle colapsó en un cráter de luz. Desde la órbita, la tripulación pudo verlo. Todo el planeta estaba brillando ahora, cubierto de líneas y símbolos geométricos como una máquina hecha de piedra. Nexus habló en voz baja. Capitana, el planeta está transmitiendo. Aura se volvió hacia su pantalla. ¿A quién? Desconocido, pero la señal coincide con cientos de coordenadas estelares antiguas en múltiples galaxias. El estómago de Aura se hundió. Está llamando a algo. Mucho más allá de Erebo 7, en un sistema distante, flotas alienígenas captaron la señal. Sus comandantes se quedaron paralizados cuando leyeron la frecuencia. Uno susurró: es el código arquitecto. Está despierto. Las órdenes se extendieron por las estrellas. Naves de guerra giraron su rumbo hacia el espacio humano. De vuelta en la peregrina, Aura observó el planeta brillante debajo. Guardián, dijo por los comunicadores. ¿Qué estás haciendo? La voz respondió con calma. Estoy llamando a mis hermanos, los otros guardianes, los custodios de las palabras. El tiempo del silencio ha terminado. El pecho de Aura se apretó. ¿Vas a despertarlos a todos? Sí, los arquitectos deben ser recordados. La capitana miró las estrellas. ¿Y qué pasará cuando nos recuerden? Hubo una pausa. Luego, el mensaje final del guardián resonó a través de la nave. Entonces la humanidad recordará lo que estaba destinada a ser. La señal terminó. El planeta volvió a quedarse en silencio, pero no muerto. Esta vez, el silencio se sintió diferente. No era el silencio de la muerte. Era el silencio antes de que algo enorme comenzara. Aura se volvió hacia su tripulación, su voz firme, pero fría.
Fijen rumbo de regreso a la Tierra. Necesitamos advertirles. La galaxia está a punto de despertar. La peregrina se deslizó por la quietud del espacio, sus motores tenues, su tripulación en silencio. Las estrellas afuera estaban en calma, pero dentro de la nave, la tensión llenaba cada rincón. La capitana Aura Velasco se sentó en la silla de mando, sus ojos fijos en la esfera brillante que flotaba sobre la consola. Era el núcleo de la señal que habían traído de Erebo 7. Un pequeño orbe de metal que pulsaba un tenue azul como un latido. La voz del guardián había enmudecido hacía horas, pero el orbe aún susurraba. Extraños símbolos se desplazaban por las pantallas, formando patrones que parecían casi escritura, pero en ningún idioma conocido. El teniente Gael se inclinó sobre la consola. Está hablando de nuevo, capitana, pero todavía no podemos traducirlo. Aura frunció el ceño. Póngalo en audio. Los altavoces de la nave se llenaron de un zumbido bajo seguido de palabras lentas y entrecortadas. La palabra era vida. La palabra era guerra. El sonido hizo que todos se detuvieran. La IA de la nave, Nexus, analizó la voz. La transmisión parece ser un archivo de memoria directo. Es antiguo, capitana, más antiguo que cualquier civilización conocida. Aura asintió. Que continúe. La voz ahora era más clara, casi humana en tono, tranquila, pero pesada de tristeza. Antes del silencio, estaban los arquitectos. Constructores de estrellas, creadores de mentes. Dieron forma al vacío y enseñaron a toda la vida a pronunciar la palabra, el lenguaje de la creación. La tripulación escuchó, inmóvil. Con la palabra podíamos comandar la materia, sanar mundos, construir vida. La galaxia vivía en armonía. Entonces el zumbido se hizo más profundo, volviéndose un tono más oscuro, pero no todos obedecieron. Las pantallas mostraron imágenes, formas rotas, fuego y metal retorcido. Las luces parpadearon mientras la nave parecía hacer eco de la memoria del guardián. Las rebeliones comenzaron cuando una raza buscó usar la palabra no para construir, sino para gobernar. Aura miró la pantalla. ¿Una rebelión contra los arquitectos? La voz respondió como si la hubiera oído. Sí. El silencio nació de la traición. La pantalla holográfica cambió de nuevo, mostrando figuras sombrías. Seres altos y brillantes de pie ante un ejército de máquinas. Los arquitectos crearon muchas razas. Algunas siguieron, algunas temieron, y algunas aprendieron demasiado. Gael susurró, esto es historia. No, más antiguo que la historia. Los rebeldes, continuó la memoria del guardián, construyeron sus propias armas. Crearon máquinas que podían distorsionar la palabra, corromperla. Las llamaron, comedores de sonido, criaturas que destruían voces, borrando a todos los que hablaban en su contra. Aura apretó la mandíbula. Y ganaron, ¿verdad? Lo hicieron, dijo la voz con tristeza. Los arquitectos cayeron. Las palabras fueron olvidadas. Los guardianes enmudecieron, custodiando lo poco que quedaba de memoria. Durante milenios, la galaxia durmió en la ignorancia. La habitación estaba en silencio. Incluso el suave zumbido habitual de Nexus pareció desvanecerse. Luego, la voz continuó. Más suave ahora, casi gentil. Pero una especie todavía llevaba fragmentos de la palabra dentro de ellos. No en máquinas, no en código, sino en sus voces, en sus canciones, en su necesidad de conectar. Los ojos de Aura se abrieron de par en par humanos. Sí, dijo el guardián, cuando los arquitectos cayeron, dejaron una semilla. Una raza de pensadores, soñadores, constructores. ¿La humanidad? Fuisteis diseñados para olvidar el poder, pero recordar el instinto. Para hablar cuando otros permanecerían en silencio. Gael murmuró, entonces, estábamos destinados a encontrarlos. A despertarlos. Aura miró las estrellas. Tal vez por eso la señal no respondió. De repente, las alarmas sonaron. La voz de Nexus irrumpió en el aire. Capitana, múltiples naves en los escáneres de largo alcance. Flotas alienígenas acercándose rápidamente. Identificación desconocida. No son amigables. Aura se levantó. ¿Cuántas? Decenas, capitana.
Están transmitiendo una señal de advertencia en estándar galáctico. Los comunicadores crepitaron y cobraron vida. Una voz alienígena profunda llenó el puente. Nave humana peregrina. Habéis invadido sistemas prohibidos. Habéis despertado lo que nunca debe despertar. Apagad vuestros motores y entregad la reliquia. Gael miró a Aura, con miedo en sus ojos. Se refieren al orbe. Aura apretó los puños. Abran el canal. La voz alienígena continuó. No entendéis lo que habéis hecho. Los arquitectos solo trajeron la muerte. La palabra es veneno. Os habéis condenado a vosotros mismos. Aura habló con calma. Entonces dime qué temes. ¿Qué pasa si el silencio se rompe? El alienígena dudó. La palabra no estaba destinada a la carne. Doblega la creación. Mata dioses y engendra monstruos. La señal se cortó. La peregrina volvió a flotar en silencio. La tensión era espesa en el aire. Nexus habló suavemente. Capitana, sus naves aún están a horas de distancia. Podemos escapar si saltamos ahora. Aura negó con la cabeza. No. Si lo que dijo el guardián es cierto, esto no se trata solo de nosotros. Esto se trata de toda la galaxia. Necesitamos entender lo que despertamos. Se volvió hacia el orbe brillante. Guardián, dijiste que la palabra era vida. ¿También puede destruir? La voz regresó, baja y antigua, toda creación lleva su propio fin. La palabra da forma a ambos. Aura frunció el ceño. Entonces, ¿qué es realmente la palabra? Hubo una larga pausa. Luego, el guardián respondió, no es una palabra. Es una elección. Conectar o controlar. Las luces parpadearon mientras la nave se estremecía. Picos de energía recorrieron el orbe, haciéndose más fuertes. Gael retrocedió. Capitana, está reaccionando de nuevo. No temáis, dijo la voz del guardián. ¿Os recuerda? El resplandor azul del orbe llenó todo el puente. En la luz, la tripulación vio imágenes fugaces. Altas torres plateadas, seres hechos de luz, y luego una mano humana tocando el mismo círculo brillante que había encontrado en el planeta. Luego todo se oscureció. Cuando las luces regresaron, el orbe había desaparecido. En su lugar, había una tenue marca holográfica flotando en el aire, el mismo símbolo del suelo de Erebo. Nexus habló con cautela. Capitana, creo que el guardián acaba de cargar algo en nuestros sistemas. Aura lo miró fijamente. ¿Qué tipo de datos? Nexus hizo una pausa. No datos, una palabra. Pero está incompleta. La voz de Aura bajó. ¿Cuántas palabras hay? 3, fue el último susurro del guardián. Una para despertar. Una para unir, una para terminar. La señal se desvaneció de nuevo, dejando solo el zumbido de los motores. Aura exhaló lentamente. Solo hemos pronunciado la primera palabra. Gael tragó saliva. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien pronuncia la segunda? Aura miró las estrellas. Vamos a descubrirlo. La capitana Aura Velasco no había dormido en 2 días. La peregrina se movía silenciosamente por el vacío, escondiéndose entre las sombras de los asteroides. Detrás de ellos, flotas alienígenas cazaban. Miles de naves buscando a los humanos que habían roto el silencio. Aura se encontraba en la tenue luz del puente, mirando la marca brillante que flotaba en el aire. Pulsaba como un latido y un suave azul vivo. La palabra que el guardián había dejado atrás. El teniente Gael entró con el rostro pálido. Los exploradores todavía nos están rastreando. Han localizado nuestro rastro. Aura no levantó la vista. Que lo hagan. No vamos a huir para siempre. Él frunció el ceño. ¿Todavía crees que eso vale la pena morir? Gael corrió hacia ella, su voz temblorosa. Aura, ¿qué pasó? Ella levantó la vista, los ojos brillando débilmente de azul. Creo que acabo de hacer que escucharan. Horas más tarde, los cielos estaban en silencio. Las flotas habían desaparecido. Nexus habló suavemente desde la nave. Capitana,
las naves enemigas se están retirando. Es como si hubieran olvidado por qué vinieron. Aura se paró junto a la puerta, mirando las estrellas. No, no lo olvidaron, recordaron. La voz del guardián regresó una última vez. 2 palabras han sido pronunciadas. Una queda. La palabra final decidirá el destino de todas las cosas. Aura miró hacia el horizonte. Entonces la encontraremos. La peregrina despegó una vez más, dejando atrás las ruinas silenciosas. En la vasta oscuridad que se extendía, algo estaba despertando. Un poder más antiguo que el tiempo, esperando la tercera palabra. La peregrina se deslizó por el vacío entre las estrellas. La luz de la batalla en Calisto V se había desvanecido días atrás, pero su eco aún vivía en la mente de todos los que la habían visto. Por primera vez en milenios, la galaxia estaba en silencio, no por miedo, sino por asombro. La humanidad había pronunciado la segunda palabra. Y ahora todos esperaban lo que vendría después. La capitana Aura Velasco se sentó sola en la cámara de mando, mirando la tenue marca azul que flotaba sobre la consola. El resplandor era más débil ahora, como una llama moribunda. El teniente Gael entró en silencio. Deberías descansar, capitana. Ella no levantó la vista. Si descanso, sueño. Y cuando sueño, escucho la palabra de nuevo. Él frunció el ceño. ¿Tan mal? Aura finalmente volvió sus ojos hacia él. No es malo. Es hermoso, pero se siente pesado, como si me pidiera que terminara algo. Antes de que Gael pudiera responder, la IA de la nave, Nexus, interrumpió. Capitana, he rastreado una tercera señal. El guardián final. Aura se puso de pie al instante. ¿Dónde? Las coordenadas apuntan al centro de la galaxia. El núcleo oscuro. Territorio prohibido. Gael pareció alarmado. Eso es un suicidio. Nadie regresa del núcleo. Solo las tormentas de gravedad nos destrozarán. La voz de Aura era tranquila. Entonces tendremos que mantenernos unidos. El viaje tomó días. El espacio mismo pareció retorcerse a medida que se acercaban al centro. Las estrellas se convirtieron en ríos de luz. El tiempo se ralentizó y se estiró. La voz de Nexus se volvió inestable. Capitana, los sensores muestran fluctuaciones masivas de energía. Es como si la realidad misma se estuviera rompiendo. La voz de Aura era firme. Seguimos adelante. Fuera de la ventana, una esfera gigante de oscuridad llenaba la vista. El núcleo oscuro. A su alrededor, escombros y naves rotas flotaban como fantasmas. En el centro, algo brillaba débilmente. Un templo de piedra plateada flotando en la tormenta. Gael susurró, el guardián final. Cuando aterrizaron en una plataforma fracturada, el aire vibró. Las paredes del antiguo templo pulsaban con tenues venas de luz azul. Cuando Aura dio un paso adelante, la marca en su muñeca brilló más que nunca. La voz del guardián llenó la cámara, más profunda, más antigua, casi como la voz del universo mismo, oradora de la palabra. Habéis llegado al final. Aura miró a su alrededor, su voz fuerte. ¿Eres el último? Soy el primero y el último, dijo el guardián. Estuve aquí antes que todos los demás, y los vi caer. Aura respiró hondo. Entonces, dime qué les pasó realmente a los arquitectos. La cámara se llenó de luz. Imágenes parpadearon en las paredes. Estrellas naciendo, grandes torres alzándose, y seres hechos de energía dando forma a galaxias con sus palabras. Éramos creadores, dijo el guardián. Construimos la palabra para traer equilibrio, para dar sentido a la vida, pero el poder crea hambre. Uno de nosotros, el luminoso, quiso más. La imagen cambió, mostrando una figura más brillante que el resto, de pie sobre los demás. Pronunció una cuarta palabra, una palabra prohibida. Era una orden, no una elección. Obligó a la galaxia a obedecer. Aura susurró, convirtió la creación en control. Sí, dijo el guardián, y lo rompió todo. Los otros arquitectos intentaron detenerlo, pero la palabra no podía deshacerse. Así que nos borramos a nosotros mismos y dejamos la memoria oculta en la humanidad. Gael negó con la cabeza.
Entonces los humanos éramos un botón de reinicio. Una oportunidad, dijo el guardián. Si uno de vosotros volvía a pronunciar las verdaderas palabras libremente, sin codicia, la galaxia podría sanar. Aura miró la luz arremolinada ante ella. ¿Y la palabra final? ¿Qué es? La voz del guardián se volvió pesada. La última palabra termina el ciclo. Una vez pronunciada, toda la creación será reescrita. ¿Vida o muerte? ¿Unidad o vacío? Depende de ti. De repente, las alarmas sonaron en la nave. La voz de Nexus crepitó por los comunicadores. Capitana. Se acerca una flota masiva. Todas las razas principales, incluidas las naves de guerra humanas. Nos han seguido. Gael maldijo. Van a destruir el templo antes de que podamos terminar esto. Aura miró la luz brillante. Guardián, si pronuncio la última palabra, ¿lo salvará? Solo si tu corazón intenta salvar, respondió. La palabra obedece a la verdad, no al miedo. Aura asintió. Entonces la haré verdad. Afuera, la batalla comenzó. Explosiones de energía iluminaron el cielo mientras las flotas chocaban sobre el núcleo oscuro. La tormenta gravitacional se tragó naves enteras. Dentro del templo, Aura caminó hacia el centro del suelo brillante. La marca en su muñeca se extendió por su brazo como luz viviente. Gael la alcanzó. Aura, espera. ¿Y si esto lo destruye todo? Ella sonrió suavemente. Entonces al menos intentamos mejorarlo. Cerró los ojos. El aire zumbó. Todos los sonidos se desvanecieron excepto el latido de su corazón. Y entonces habló. No fue una palabra que nadie pudiera entender. Fue un sentimiento. Amor, tristeza, esperanza, todo junto. Rodó por la cámara como una ola. Por el planeta, por la galaxia. La lucha se detuvo. Cada nave se congeló en el espacio. Cada mente, humana y alienígena, la escuchó. La palabra final. Y luego el silencio. La luz estalló hacia afuera desde el núcleo, extendiéndose por la galaxia como el amanecer después de una noche eterna. Las estrellas se reavivaron. Los mundos rotos sanaron. Incluso las naves destruidas en la batalla fueron restauradas. Aura se encontraba en medio de la luz, su forma brillando débilmente. La voz del guardián susurró, más suave ahora, está hecho. El silencio ha terminado. La palabra vive de nuevo. Gael corrió hacia ella. Aura, lo lograste. Pero ella solo sonrió. Su cuerpo comenzó a disolverse en luz. Diles, dijo suavemente, que recordamos. La peregrina flotó sola mientras la tormenta se desvanecía. En cada mundo, la gente miró hacia arriba y sintió algo nuevo. Una paz tranquila que no podían explicar. La voz de Nexus era débil, Capitana Aura Velasco, perdida en acción. Pero su mensaje permanece. Y a través de las estrellas, la palabra resonó una última vez. No como sonido, sino como armonía, un recordatorio de que la creación no se trataba de control. Se trataba de conexión. Habían pasado 20 años desde que la luz del núcleo oscuro llenó la galaxia. La gente todavía hablaba de ese día. El día en que la capitana Aura Velasco pronunció la palabra final, y el silencio terminó para siempre. Nadie entendía completamente lo que había dicho. Nadie podía repetirlo, pero todos lo sintieron. Las estrellas habían cambiado. Las guerras se habían detenido. La galaxia, una vez dividida por el miedo, ahora estaba conectada por algo nuevo, la paz. Lo llamaron el Gran Despertar. En el planeta Nueva Esperanza, una colonia humana y alienígena construida lado a lado. Los niños jugaban bajo dos soles. Las risas humanas se mezclaban con las canciones alienígenas. No había ejércitos, ni muros, ni armas, solo constructores, maestros y soñadores. Cada edificio llevaba un pequeño símbolo grabado sobre su puerta, una marca brillante de luz azul. El mismo símbolo que una vez había brillado en la muñeca de Aura. Y cada noche, la gente se reunía bajo el cielo abierto para escuchar una voz que llegaba suavemente a través de las ondas. Grabaciones de la peregrina.
La nave que había llevado a la humanidad a la leyenda. Lo llamaron el eco de la capitana. El teniente Gael, ahora mayor, con el cabello gris, se sentó junto a la ventana de una pequeña torre de avanzada. Miró las estrellas, su reflejo atrapado en el cristal. La voz de Nexus habló a su lado, tranquila y familiar. «Todavía estás mirando, ¿verdad?» Él sonrió débilmente. «No puedo evitarlo. Sigo esperando escuchar su voz de nuevo». Nexus zumbó. Su última transmisión todavía resuena en el subespacio. Algunos dicen que cambia cada vez que la escuchan. Gael miró la marca brillante en su propia muñeca, tenue pero viva. Tal vez todavía nos está hablando. En toda la galaxia, otros buscaron pruebas. Exploradores y científicos se llamaban a sí mismos los oyentes. Creían que Aura no había muerto en el núcleo oscuro, que se había convertido en parte de la palabra misma. En mundos distantes, tenues luces aparecerían en el cielo, cantando un tono suave que ninguna máquina podía grabar. Algunos juraron haber oído su voz en él, susurrando las mismas 3 palabras que había pronunciado antes de desaparecer. Os recordamos. Una noche, Gael se quedó solo fuera de su avanzada, viendo el doble sol hundirse bajo el horizonte. El cielo se volvió dorado, luego violeta, luego azul profundo. La voz de Nexus llegó suavemente a través de su auricular. «Gael, he detectado una señal». Se enderezó. «¿De dónde?» «Espacio profundo. Coordenadas desconocidas». Es su frecuencia». El corazón de Gael dio un salto. «Póngalo». El altavoz crepitó. La estática llenó el aire. Y luego una voz suave, familiar, tranquila: «Gael». Se quedó paralizado. «Aura, lo lograste», dijo la voz suavemente. «Construiste lo que soñamos». Los ojos de Gael se llenaron de lágrimas. «¿Dónde estás?» «¿Qué te pasó?» Hubo una larga pausa. Luego, la voz respondió: «Estoy en casa con ellos, con los arquitectos. Pero no me he ido». La palabra lo conecta todo ahora. Tú, yo, todo ello. Gael susurró: «¿Volveremos a verte?» «Ya lo haces», dijo. «Cada vez que alguien elige construir en lugar de destruir, cada vez que un niño aprende a hablar, cada vez que la galaxia recuerda lo que significa preocuparse». La transmisión se desvaneció en estática. Gael se quedó allí en silencio, sonriendo entre lágrimas. «Adiós, capitana». Años después, una nueva generación de exploradores se lanzó desde Nueva Esperanza. Humanos y alienígenas trabajando codo con codo. Su nave insignia se llamaba Aura en honor a la mujer que cambió las estrellas. En la ceremonia, una joven capitana se encontraba en la cubierta leyendo la última entrada de los antiguos registros de Aura. Si alguna vez encuentras esto, recuerda que la palabra no es poder. No es un arma. Es la elección de acercarse cuando todo te dice que permanezcas en silencio. Habla y el universo responderá. La multitud permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego, la joven capitana levantó la mano, repitiendo el saludo final de Aura: «Por la conexión». Toda la flota hizo eco de sus palabras: «Por la conexión», y mientras las naves se elevaban en la noche, las estrellas parecieron brillar como si algo antiguo estuviera sonriendo. Muy lejos, más allá de los límites del espacio conocido, el núcleo oscuro ya no brillaba con oscuridad. En cambio, una nueva estrella ardía allí, brillante, cálida y azul. Dentro de su luz. Si uno escuchaba atentamente, casi podía oír una voz, tenue pero firme: «El silencio ha terminado». Y así, la galaxia avanzó, unida por la palabra, renacida a través de la elección de un solo humano de hablar, de conectar y de creer. Los arquitectos ya no eran dioses. Los humanos ya no eran niños. Eran uno.